La operación de Cerrejón está en medio de territorios indígenas, wayú. La vía férrea sale desde la mina hasta llegar a Puerto Bolívar. Son 145 kilómetros. Y en este recorrido hay muchísimos territorios. Para cada parte hay un analista social wayú, un canal de comunicación que gestionar las necesidades de la comunidad. Soy una de las analistas que están para estas comunidades. Conozco la cultura, todos los territorios. Esta fue en el proyecto de actividades productivas de la comunidad Yocuyocuchi. Ajá. Ser analista social es ser ese canal de comunicación entre la comunidad y la empresa. Ser wayú es conservar, para mí, la lengua materna. Nos ha permitido trabajar con nuestros vecinos, con nuestras comunidades. Para mí significa mucho. Entré a ser parte de Cerrejón, de generar oportunidades de diálogo y de mejoras. Nosotros servimos como facilitadores de que se pueda encontrar tanto la comunidad con la institución para que se pueda dar ese espacio de diálogo. Hay que dialogar con ellos en el Wayuunaki. Ellos identifican sus necesidades. Ponos capacitación. Ponos trajit, carhum hit, paika. Hotamosia, kaitos huites nurio o unos asuna intracanuri feria, huit con huatamo, hotrayare. Y ese es mi función, visitar, hablar, poder sentarme con una autoridad tradicional, ser gestora de que estas comunidades puedan lograr un acuerdo para que ellos mismos formulen sus proyectos. Cerrejón apoya lo que son las ferias y aparte de poder recibir los insumos. Solo tengo una feria, hay chirujuna, son gato, se suman igual muy chido, tía ya le marca, si guato, guay, marca, huesna, guacocho, hirashi, güey. Ya no shan. Paso, ay, te la nashan pir, cana shatzanya. Vamos en que se cierra, por la side chilling, muy atención, guato. Se ha hecho proyectos de vivienda y también de enramadas comunitarias. Nací en este territorio, Caimacat. Mi infancia con mi mamá fue muy poco. Compartí con mis hermanos estando muy pequeña hasta los 7 años. Ella decidió que nosotros sí empezáramos a estudiar. Entonces ella vendía gallinas y con eso podría comprar lápiz, cuaderno. Nosotros éramos las mejores estudiantes. Yo aprendí a leer cuando apenas tenía 6 años. Mi mamá se sentía muy orgullosa de todo esto.
Decía que nosotras podíamos aprender muchas más cosas. En la casa teníamos 3 burritos. Toyota, era mi burro favorito. Mamá no tenía los recursos, mi papá no tenía una oportunidad laboral. Vivíamos de lo que nos daban los animales, por ejemplo, la leche de cabra. Nadie sabía hablar español, nadie entendía el español. Veían en mí como esa persona que podía defenderlos más adelante. Era la única que había terminado el bachillerato en la familia, en la comunidad. Me permitió romper barreras entre 2 mundos diferentes. Volví a la comunidad a los 15 años. Cuando llegué, era la única mujer wayú que sabía hablar español. Y eso significaba muchísimo para mi familia, ser esa primera mujer que sabía hablar español. Decidí, en vez de quedarme asustada, asumí el reto de ser la líder de la comunidad. Es muy importante escuchar a cada uno para poder gestionar un acuerdo entre toda la familia. Primero, no tenía ni idea cómo formular un proyecto. Yo apenas tenía 15 años, pero me tocó sentarme y revisar cuáles eran las necesidades de la comunidad. Cuando había situaciones internas, yo soy una de las que se sienta a conversar. Nayaje, Rutaeta, Guayae, Rejota y Mauro, Anasiare, Camanes, Guayú, Shahuru, Hacasain, Tuayu, Carillaje, Tecasa, Yara, Katsmana, Trajo, Cerrejón. Anas, Fiatan, Gatsumoya. Piena, ni Procuri, Watapanas, Kama, Viatan, Uri. Gracias a Dios, ni tan solo tan chimareo que maca no ir chimareo que ñan te aya tan solo tan can no si te ir acá me da choins ma nan da choña y anasota ya da para naro ni chimareo que sa te canto chimareo que ma pena ya se te tacha que soca. Ajá, sí, mamá. Lucinda, bueno, ahí están las palabras de mi mamá. Tienes una gran responsabilidad, terminar tu carrera profesional. Anaru ninchi mareo que sao nictan hopia parana wapuras por agunatin puchirros muy hanin que guayapan anashante pucuay. Gracias. Mi hermana ha sido una gran inspiración para mí de tener una carrera, de ser una persona profesional y tengo altas expectativas de la vida. Nuestro territorio se hereda por la línea materna. Ellas algún día tenían que ser líderes. Terrena, Jopia. Ajá, terreno. Poco a poco, con el tiempo, podemos ser grandes líderes y grandes negociadoras. ¿Dónde está allá? El diálogo siempre ha sido la base de todo para el pueblo wayú. Entender cómo poder lograr una resolución de conflicto, porque todas las dificultades, por muy difíciles que sean, hay que siempre sentarse a hablarlo. Siempre hay una salida para todas las cosas.